Hola, ¿cómo están? Acá un día más a través de las redes para poderles compartir un pedacito de la palabra de Dios. Dice en Jeremías 17 del 7 al 8: Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En épocas de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Bueno, acá con esta palabra yo quería compartirles de que nosotros tenemos que ser ese árbol que extiende sus raíces hacia la corriente y que tiene sus hojas siempre verdes. Y para mí acá lo más importante, dice, en épocas de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Bueno, esos tenemos que ser nosotros, los que en época de sequía, y más en este tiempo que está todo, están todos como locos con este tema del coronavirus, eh, no nos tenemos que angustiar. Y lo más importante es nunca dejar de dar fruto. Así que les quería dejar este mensajito de estar siempre firmes en el Señor y confiar en Él. Así que muchísimas gracias y lo dejo con los chicos acá que van a cantar una alabanza. Muchísimas gracias, nos vemos. Ángeles del cielo vengan a cantar, se escuchan sus voces en este lugar. Aunque parezca locura, aunque sé que no es normal, por la fe sucederá. Cosas invisibles que nadie ha tocado, sonidos del cielo que nadie ha escuchado, cosas que no son normales, cosas sobrenaturales, por la fe sucederán. Abre nuestros ojos como Eliseo, muéstranos el cielo, muéstranos el cielo, inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria, trae aquí el cielo, trae aquí el cielo, inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria, trae aquí el cielo, trae aquí el cielo. Ángeles del cielo vengan a cantar, se escuchan sus voces en este lugar. Aunque parezca locura, aunque sé que no es normal, por la fe sucederán. Cosas invisibles que nadie ha tocado, sonidos del cielo que nadie ha escuchado, cosas que no son normales, cosas sobrenaturales, por la fe sucederán. Abre nuestros ojos como Eliseo, muéstranos el cielo, muéstranos el cielo, inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria, trae aquí el cielo, trae aquí el cielo, inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria, trae aquí el cielo.
aquí el cielo, trae aquí el cielo. Agradecemos a aquellos que nos estuvieron acompañando con la alabanza a nuestro Dios. Y también a los técnicos que hacen todo lo posible para que estos mensajes puedan llegar hasta tu casa. Una vez más, Jorge Fernández, pastor de Comunidad Cristiana de Godoy Cruz, Mendoza, Argentina, les saluda. Saludamos a todos los que nos siguen a través de las redes y los que están siguiendo estos mensajes por medio de las redes de YouTube. Una vez más, yo quiero traerte una palabra y que esta palabra sea para alentar tu corazón, para fortalecer tu vida espiritual y especialmente para motivar a todos aquellos que quizás ocasionalmente hoy nos están viendo y animarles a que busquen al Señor. Yo, a través de esta palabra que hoy quiero leerles, quisiera fortalecer el corazón de todos aquellos que están en este tiempo pasando momentos difíciles, quizás algún momento de angustia, de desesperación, o quizás que se sienten solos, para que el Señor pueda ahí acompañarles y pueda guiarlos en este tiempo a buscar de Él. La palabra que hoy quiero leerles está en el profeta Zacarías, en el capítulo 9, y vamos a leer desde el versículo número 9 hasta el versículo número 12. Dice así la palabra: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados. Y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Y tú también, por la sangre de tu pacto, serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también les anuncio que os restauraré el doble. Esta es la palabra que yo quería traerte. Y esta profecía nos habla acerca de la entrada de Jesucristo a Jerusalén. Él dice que iba a estar montado en un pollino, como si fuera un rey que entra en una condición de paz, o trayendo paz y trayendo bendición a la ciudad. Y esto se cumplió un tiempo antes de que Jesús fuera a la cruz. Él entró a Jerusalén montado en un asno y como rey fue recibido y como un rey que traía paz a la ciudad. Pero por otro lado también se anuncia a través o por medio de un pacto de sangre la salvación y la liberación de los presos y una restitución para todos aquellos que decidieran volver a la fortaleza. ¿Sabés que en estos tiempos muchos están viviendo como los personajes de esta profecía? Viven como prisioneros. En tiempos de libertad, sin embargo, viven como prisioneros. Hay mucha gente que está prisionera de sus temores, prisioneras de algunas etapas de angustia que están atravesando, o prisioneras de los problemas, prisioneros de la incertidumbre por las cosas que puedan venir, prisioneros a veces del desánimo, prisioneros de estados de depresión, o prisioneros de las necesidades, o algunos prisioneros en cárceles de odio y de rencores hacia otras personas. Las cadenas son múltiples, son muchísimas las cárceles que en este tiempo tienen a muchos prisioneros. Y la condición de un prisionero es muy triste. Ahí dice el versículo número 11 que acabamos de leer, que ellos estaban presos en cisternas donde no había agua. Las cisternas en los tiempos bíblicos eran fosos cavados en la tierra o en la piedra y servían para poder juntar agua en los momentos de lluvia
las utilizaban como un reservorio para poder tener agua para momentos de sequía. Cuando las cisternas se secaban, cuando no había agua, esas cisternas las utilizaban como cárceles, como prisiones, y metían ahí adentro a las personas para que no se pudieran escapar. Y hablar de una cisterna seca es un símbolo, o alguien que está metido dentro de una cisterna seca como un prisionero, es un símbolo de estar en un lugar del cual uno no puede escapar. Eran lugares prácticamente imposibles para aquellos que estaban presos en una cisterna. Era prácticamente imposible escapar de allí. La situación en la que se vivía en una cisterna era una situación terrible, ya que la oscuridad era insoportable. Estaban completamente cerradas y oscuras. La incomodidad también era tremenda, terrible. Las personas que caían o eran colocadas dentro de una cisterna como prisioneros sufrían de sed y de hambre, y eso les llevaba a perecer con una muerte lenta. Así que aquel que estaba preso, o aquel que está preso en una cisterna, sufre día y día o día tras día, y en su mente sabe perfectamente que es imposible de que pueda escapar de allí. Y la palabra que nosotros acabamos de leer dice de que Él, o sea el Señor, dice, ha sacado a los presos de las cisternas en las cuales no hay agua. Y yo pensaba acerca de esta palabra, y pensaba en las personas que hoy se sienten así, se sienten como prisioneros, se sienten como en un lugar encerrados y con la sensación de que no van a poder escapar, con esa sensación de que están en un lugar difícil y prácticamente imposible de poder salir de allí y ver la verdadera libertad. Y yo a ellos hoy justamente quiero decirles de que permitan que el Señor los pueda liberar, que hoy tengan la mente abierta y el corazón abierto al Señor, porque la palabra que acabamos de leer dice que Él ha sacado a los presos de las cisternas en donde no hay agua. Así que deja que el Señor hoy te rescate, que Él pueda llegar hasta allí, hasta tu prisión, y sacarte de esa prisión. Muchos prisioneros fueron arrojados a las cisternas estas de las que habla la palabra de Dios. Como en el caso de Jeremías. Hay un caso muy particular donde Jeremías dice que por hablar la palabra de Dios fue arrojado a una cisterna similar con la que estamos hablando nosotros hoy. Algunos son arrojados por otros, pero otros han cavado sus propias cisternas, como dice ahí el versículo número 13, siguiendo el pasaje que estamos leyendo. Algunos han cavado sus propias cisternas y ellos mismos se han hecho presos ellos mismos de las cisternas que han cavado. Es decir, se apartaron de Dios, se apartaron del amor de Dios, se apartaron de su amor, se apartaron de la fuente de vida que es Dios mismo, y entonces han cavado sus propias prisiones y se han metido dentro. Y hoy sufren las consecuencias de estas fosas que ellos mismos han cavado. Hay situaciones que al hombre lo sorprenden y que lo hacen que termine prisionero de estas situaciones, pero hay otros que sabiendo digamos la situación, han cavado su propia cisterna, se han aprisionado en sus propias cisternas. Y bueno, y la promesa para todos aquellos que han caído en estas cisternas sin agua es que, dice el Señor, yo he sacado a los presos de las cisternas de donde no hay agua. El Señor es el libertador por excelencia de los prisioneros. El Señor todo lo ve. El ojo de Dios ve aún en la oscuridad de esa cisterna, ve a los presos, ve y conoce y conoce profundamente la situación que están pasando aquellos que están en esas prisiones. Él vigila y Él conoce a cada prisionero. Él sabe
lo que está pasando y experimentando cada uno de aquellos que están presos en esas cisternas. Y es el mismo, el que conoce todo y el que todo lo ve, es el mismo el que saca al prisionero de esa cisterna, como dice esta promesa. Él es el libertador de los prisioneros. El Espíritu Santo lo ungió a Jesús, como dice la palabra de Dios, lo ungió a Jesús para poder sacar a los presos de las cárceles. Lucas capítulo 4, versículo número 18, dice que Jesús, tomando el libro y tomando una profecía del profeta Isaías, dice que él, hablando de sí mismo y hablando acerca del Mesías, él dijo: me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos y a poner en libertad a los oprimidos. A eso vino Jesús. Jesús vino a abrir las cárceles de aquellos que están prisioneros, de aquellos que están en estas cisternas donde no hay agua. Y acaso, yo digo, ¿acaso el diablo podrá aprisionar o podrá mantener prisionero a alguien cuando Cristo lo hace libre o lo ha hecho libre? Definitivamente no. Cuando Cristo nos hace libre, cuando Jesús viene a nuestra vida y nos abre las puertas de nuestras prisiones y de nuestras cárceles, nosotros somos completamente libres y ya el enemigo no tiene poder ni potestad para poder volver a aprisionarnos. Así que Jesús, como dice aquí, a través de ese pacto de sangre, Jesucristo inauguró un pacto nuevo con su misma sangre derramada en la cruz del Calvario. Y allí nosotros, por medio de esa sangre poderosa, somos libertados. La sangre de Jesucristo nos hace libre de toda opresión. Y la sangre de Jesús tiene el poder para sacarnos de las prisiones. Por eso esa sangre derramada, ese pacto allí en la cruz del Calvario, ese pacto nos permite a todos aquellos que nos acercamos al Señor con fe, nos permite que esas cadenas de opresión sean rotas. Y hoy yo te animo a que tú puedas conocer el poder que hay en la sangre de Jesús, el poder redentor, el poder libertador que hay en Jesucristo por medio de su sangre derramada en la cruz. El verso 11 que acabamos de leer de Zacarías dice que por la sangre de tu pacto serás salva. Así que si estás preso en una cisterna sin agua, sufriendo, debes conocer hoy el poder libertador de la sangre de Jesús. Él te ofrece libertad. El capítulo 3 del Evangelio según San Juan, en su versículo 16, dice que de tal manera nos amó Dios, que envió a Jesús, envió a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Y Cristo vino a nosotros, vino para que nosotros no nos quedemos encerrados en esas prisiones eternas, ni nos quedemos encerrados en esas prisiones y en esos estanques sin agua, en esas cisternas, sino que para que seamos verdaderamente libres y alcancemos la salvación de nuestras almas. Por eso hoy yo te animo a que tengas un corazón abierto para que puedas recibir a Jesús como tu Señor, como tu Salvador y como tu libertador, como el único que puede romper esas cadenas y esas ataduras que te aprisionan. Hay una recomendación para los prisioneros rescatados. Dice el versículo número 12, dice que volvamos, dice, a la fortaleza. Le dice a los prisioneros: vuelvan a la fortaleza. Aquí hay un ruego de parte de Dios, diciendo: vengan, vuelvan a la fortaleza. Hay un lugar seguro y ese lugar es Jesucristo. Jesucristo es el lugar de nuestra fortaleza. Él es nuestro libertador y a la vez Él es nuestra fortaleza a la cual nosotros debemos volver. Hoy se nos anima a volver a la fortaleza, a volver a aquel que nos puede hacer verdaderamente libres, a volver a aquel que nos puede cobijar, que nos puede salvar, que nos puede liberar y que puede mantener nuestra liberación. Muchos han sido liberados, pero luego se olvidaron del amor de Dios, se apartaron del amor de Dios y hoy están más presos que antes. Por eso el Señor dice: vuelve a la fortaleza, que cada día nosotros podamos ir a Él, podamos ir a nuestro lugar seguro, a nuestro refugio, a nuestra torre fuerte, a la roca que es Cristo Jesús, el Señor.
Y si hoy quizás estás sintiendo algo que te aprisiona, yo quiero decirte que corras a Jesús y que antes que te transformes en un prisionero de una cisterna seca, corras a los pies del Señor y permitas que Él rompa esas ataduras, esas cadenas y te haga verdaderamente libre. En Él hay verdadera libertad, en Él hay agua, en Él hay alimento suficiente y hay seguridad completa. Ahora, ¿cuál es la característica de alguien que ha sido rescatado de una cisterna seca? El versículo número 12 dice que ese que ha sido rescatado, que ha sido sacado de una cisterna seca, se transforma en un prisionero de esperanza. Aquel que ha sido hecho libre por medio de Jesucristo es un prisionero ahora, pero de Cristo, un siervo de Cristo. La esperanza es la cualidad que caracteriza a los hijos de Dios. Somos prisioneros de esperanza. Aquellos que hemos sido liberados por Jesús somos prisioneros de esperanza. Pero parece algo raro esto, ¿no? ¿Cómo puede ser de que Jesús me libera y ahora soy un prisionero de esperanza? ¿Sabes qué? Es que es importante que comprendamos este término. Esperanza, la palabra esperanza en hebreo significa cordón, cuerda o cordón umbilical. Así que la esperanza para alguien que ha sido liberado, alguien que ha sido, que sus cadenas se han soltado y que hoy es libre por medio de Cristo, la esperanza es como una cuerda que te mantiene unido a aquel que te ha liberado. Es decir, es como un bebé que se mantiene unido a su madre a través del cordón umbilical y a través de él se alimenta, se fortalece y crece. Por eso todo aquel que ha sido liberado por Cristo se transforma en un prisionero de esperanza, se mantiene unido a Jesús y a través de esa unión, de esa esperanza que lo mantiene unido a Cristo, a través de esa esperanza se nutre, se fortalece y crece. Así que hoy es el día para experimentar la verdadera libertad en Cristo. Hoy es el día para mantenernos unidos a Jesús. Y algo más dice el versículo número 12. Dice, hoy también, dice, les anuncio que los restauraré el doble. Hay un consuelo para todo aquel que ha sido liberado y que vuelve a su fortaleza, que vuelve a Cristo, que se aferra a Jesús y a través de ese cordón se mantiene unido a su libertador que es Jesús. Y este consuelo es que Dios dice que Él nos restaurará al doble. Dios es bueno y Dios es muy generoso. De Él no es escaso y Él quiere restituir todo al doble, dice. Cuando Dios nos restaura, cuando Dios nos liberta y nos restaura, lo hace en una forma generosa y en una forma poderosa. La promesa esta de restauración que dice aquí a aquellos que vuelven a la fortaleza es que Él, dice, nos restaurará doblemente. Doblemente. Eso nos habla acerca de la generosidad de Dios. Y yo hoy quiero que vos puedas no solo experimentar la libertad en Cristo, no solo que puedas ver cómo esas cadenas que te ataban y ese lugar que te aprisionaba, todo eso cae ante el poder de Dios. Yo quiero que hoy veas no solo eso, sino que además puedas experimentar el hecho de estar aferrado a Jesús, de volver día a día a esa fortaleza, a esa seguridad que Jesús te ofrece. Y además que experimentes doblemente una restauración de parte del Señor. Él lo ha prometido. Él lo está anunciando. La promesa es clara y es personal, es para cada uno. Dice, yo te restauraré. Y habla acerca de la abundancia. Te restauraré doblemente. Y ese es el deseo de Dios. Ese es el deseo de Dios para todos aquellos que están escuchando
esta palabra. Ese es el deseo de Dios para todos aquellos que dicen, bueno, basta ya de ser un prisionero de mis temores, de ser un prisionero de mi angustia, de mi etapa de depresión, de ser un prisionero del desánimo, de ser un prisionero de la incertidumbre por todo lo que vendrá. Esta es una promesa para todos aquellos que no se dejan que la muerte y que la desesperación los invada y los deje en esa prisión. Es para todo aquel que se levanta y que puede alzar los ojos al cielo y ver en Cristo al libertador que viene, al Rey que viene a soltar esas ataduras. Yo hoy te animo a que tengas una mirada de fe, a que se encienda en tu corazón la esperanza y que esa esperanza sea como una cuerda que te pueda unir a Jesús y para que Jesús te pueda sacar de esa condición en la que estás y hoy puedas ser libre en Cristo Jesús y que la restauración sea doblemente, como dice esta promesa, que esta palabra se pueda cumplir en tu vida. Las cisternas son símbolos de aquellas cosas en las cuales las personas han puesto su esperanza, pero que no han podido saciar su alma sedienta. Son falsas esperanzas. Yo no sé cuántas cisternas te han aprisionado o en cuántas cisternas has caído una y otra vez. Muchos han puesto la confianza y la esperanza en distintas cosas, pero dice la palabra que esas son como cisternas sin agua. Ninguna de esas cisternas quizás sació tu corazón y tu alma sedienta, pero hoy el Señor te ofrece la salvación. Hoy Él extiende su mano para que tú te puedas tomar y puedas ser completamente libre, liberado de esa cisterna, de esa prisión. Él te quiere liberar. Deja que esas cisternas secas que te aprisionaron por tanto tiempo, deja eso y mira a Cristo, mira a tu libertador hoy. Vuelve a esta fortaleza, vuelve a la vida que es Cristo Jesús. En Él hay seguridad, en Él hay esperanza, en Él hay una restauración abundante. Así que yo hoy quiero animarte y quiero hoy orar con vos, quiero hacer una oración con todos aquellos que han estado escuchando esta palabra. Quiero animar a todo aquel que se siente prisionero, quiero animar a todo aquel que se siente en una condición de la cual dice yo no puedo salir de esto o he caído en esta situación y no hay quien me saque. Yo quiero decirte que para Jesús no hay nada imposible y lo que Él necesita es que tú puedas correr a Él. Que si tú vienes a Él, Él no te echa fuera, Él te extiende la mano, Él te quiere sacar, Él es el libertador, Él es el sanador por excelencia, Él es el que vino a dar su vida, a dar la vida, a derramar su sangre para traer verdadera libertad y salvación. Y antes que nada, que puedas reconocer además que esto es un pecado delante de Dios, que el hecho de no haber puesto tu confianza y tu esperanza plenamente en Jesús y haber permitido que tu corazón se aliente a través de cisternas secas es un pecado delante de Dios. Porque Jesús es el único camino que Dios nos ofrece para ir a Él y el único camino de salvación que Dios le ha otorgado a toda la humanidad. Así que yo quiero que hoy puedas orar conmigo, hoy puedas acercarte a Él a través de esta oración y puedas volcar tu corazón en las manos de Jesús, puedas derramar tu corazón en Jesús, pedirle perdón y permitir que Él te libere. ¿Te animas a orar conmigo? Hagamos juntos esta oración. Inclina ahí tu rostro en señal de reverencia hacia el Señor que viene a rescatarte. Oremos juntos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por Jesucristo, porque Él fue ungido con el Espíritu Santo para venir a este mundo a abrir las cárceles de aquellos que estaban prisioneros, a salvar a los que estaban perdidos, a perdonar los pecados de toda la humanidad y por medio de su sangre derramada en la cruz. El Señor, ese poder
Señor, que hay a través de la sangre de Jesús, nos trae perdón de nuestros pecados y nos trae verdadera libertad. Señor, que hoy todo aquel que ha estado escuchando esta palabra pueda correr a la fortaleza, pueda correr a Jesús, abrazar su amor y experimentar la verdadera libertad. La libertad que viene en todos aquellos que han renunciado a sus pecados y han vuelto a la fortaleza que es Cristo mismo. Gracias, Señor. Yo te ruego, Dios, que escuches el clamor de aquellos que hoy, desde sus prisiones, están orando y estás pidiendo que tú los liberes. Señor, libera a los prisioneros. Señor, abre las puertas de las cárceles en esta hora. Y todo aquel que estuvo prisionero por tanto tiempo, experimente la libertad, Señor, de tener a Cristo en su vida, en su corazón. Señor, que esas cadenas caigan y que nunca más el enemigo, Señor, los tenga encerrados en estas cisternas secas. Señor, que todo aquel que hoy hace esta oración y que te busca en este día, Señor, experimente libertad y sea restituido al doble, como dice tu promesa. Que pueda experimentar la vida abundante que solo tú puedes dar por medio de Jesús. Gracias, Señor. Te alabamos, te reconocemos como Señor de nuestra vida. Te reconocemos como el único que nos libera. Te reconocemos como el único y suficiente Dios. Gracias. Hoy volvemos a la fortaleza. Hoy nos refugiamos en ti. Hoy te aceptamos como el Señor de nuestras vidas. Amén y amén. Qué bueno, querido, qué bueno, querida, que hayas hecho esta oración. Yo te animo a que día a día puedas buscar de Jesús, puedas abrazarte a su amor, te puedas mantener unido a través de esta virtud que es la esperanza y no te sueltes nunca más y te transformes en un hijo, una hija del Señor y en un siervo, una sierva del Señor, que dediques tu vida para amarlo, para adorarlo y para servirlo. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por seguirnos. Será hasta el próximo encuentro y oro para que puedas día a día experimentar el amor de Jesús. Seguinos a través de las redes y si tenés posibilidades ya de congregarte, de llegar a algún lugar donde se predique la palabra de Dios, hacelo con total confianza para fortalecer tu fe y si no, seguinos a través de las redes y ponete en contacto con nosotros. Que Dios te bendiga. Será hasta nuestro próximo encuentro.